Bueno, vamos con la siguiente clase. Bien, vamos a ver en esta clase lo que ya os dije en la clase de hoy, que es el arte románico. ¿Vale? Aquí os dejo, bueno, en primer lugar tenemos esta foto, que como podéis imaginaros puede ser cualquier iglesia de cualquier pueblo de España y que conoceréis, ¿no? Entonces, esta iglesia, ya sabéis que fue construida en la Edad Media y gracias a ello lo debemos en gran parte al arte románico. Pero antes de empezar con el arte románico, vamos a empezar a ver qué es ese arte románico y qué características tiene. Bien, aquí, el arte románico. El arte románico es un estilo artístico que se va a extender por toda Europa. ¿Vale? Bien, ¿de dónde viene? Viene de unos monasterios. ¿Os acordáis que hemos visto ya las órdenes, la importancia que tienen las órdenes de los monasterios, ese clero regular frente al clero secular? Clero regular, que significa clero de una vida reglada, regulada por una serie de normas, por eso son órdenes, ¿no? Entonces, básicamente en Cluny, que es una localidad francesa, hicieron un monasterio acorde a la regla de San Benito, que es una orden bastante famosa, ¿no? Que ya hemos hablado en clase. Entonces, ese estilo de monasterio se llevó a toda Europa, ¿no? Va a ser el primer estilo internacional. ¿Qué significa eso? Es el primer estilo que es igual en todas las naciones. El arte griego, el arte romano, el arte gótico, que ya veremos y demás. Bueno, el gótico no, pero el arte griego, el arte romano, egipcio y demás, se da en Egipto, se da en Roma, se da en Grecia. Este no. Este se da en diferentes lugares. Se da en el Reino de los Francos, se da en Hispania, se da en diferentes sitios, ¿no? Sobre todo se basa en hacer monasterios, en hacer iglesias, en el caso de la arquitectura. Empieza en Francia y se extiende por toda Europa. Se va a desarrollar entre el siglo X y el siglo XI. ¿Por qué se llama románico? Románico no lo van a llamar ellos mismos, no van a decir somos románicos, no, sino que en el siglo XIX ya sabéis que se investigan la historia del arte anterior y estos investigadores le van a llamar románico porque lo que van a tratar de hacer estas personas en la Edad Media es coger elementos de la antigüedad clásica, sobre todo de Roma, ¿vale? Integrarlos dentro del cristianismo. De tal forma que es lógico que cogieran Roma, porque os acordáis que la principal empresa de Carlomagno era reconstruir Roma otra vez, ¿no? Hacer el Imperio Romano Occidental. Entonces cogen elementos de Roma, pero también cada localidad va a coger elementos propios. Es decir, en el caso de Francia van a coger cosas francesas y en el caso de España este románico se mezclará con algún estilo árabe, musulmán, etcétera o islámico, que ya lo hemos visto en clase la diferencia. Bien, vamos a ver en la parte de España. ¿Cómo creéis que se extiende el románico en España? Pues gracias a este logotipo que os tiene que sonar, que es el logotipo del Camino de Santiago, es una concha. Bien, como sabéis, ahora mismo en la actualidad y desde la Edad Media, el Camino de Santiago es una ruta turística, es una ruta que se hace andando, donde los fieles cristianos van hacia la Catedral de Santiago para rendir homenaje al apóstol, ¿no? Santiago, que se supone que está ahí enterrado. ¿De dónde viene todo esto? Es decir, ¿de dónde viene el Camino de Santiago? Bueno, pues viene del año 813 aproximadamente, siglo IX. Se supone que había un ermitaño, una persona que vivía por las montañas, un nómada, ¿no? Que vio en el Monte Payo eh, una luz resplandeciente. Llamó al obispo Teodomiro. Y ese obispo le hizo caso y dijo, hay una luz. Entonces, cuando fueron a ver, se encontraron unos cadáveres que tenían la cabeza, es decir, tenían el cráneo entre los brazos. De tal forma que se dice, cuenta la leyenda que Santiago fue decapitado y que tenía la cabeza entre los brazos, por tanto, ¿no? Entonces asociaron que eso era el cadáver del apóstol Santiago. Luego llamaron al rey Alfonso II, que de aquel entonces era el rey de Castilla, y le dijeron si podía hacer una iglesia románica, bueno, perdón, no románica, sino una iglesia donde estaba ese sitio, ¿no? En Santiago, es decir, donde estaba en el Monte Payo, cerca del Monte Payo, para rendir homenaje a estas reliquias, a estos huesos, ¿no? de Santiago. Y Alfonso II así lo hizo. Y de ahí viene la Catedral de Santiago, que luego se remodeló y se hizo gótica, pero empezó como románica, empezó como una iglesia pequeñita. Bien, necesitaban un respaldo, ya sabéis que la historia trata de fuentes sobre todo, necesitaban un respaldo de fuentes para explicar por qué eh,
en ese sitio estaba Santiago. Entonces, ¿en qué se basaron? Se basaron en que hay un escrito bizantino que dice que durante Hispania Romana, Santiago viajó por España evangelizando. Entonces, se supone que esos huesos están en Santiago, ¿no? Bien, esta es la parte legendaria. La parte más histórica, por así decirla, no la legendaria, afirma, según fuentes históricas, según la Biblia y según otro tipo de fuentes, que Santiago murió en Jerusalén, es decir, que no murió en España. Pero bueno, el caso es que esto sirvió a los medievales de la época para hacer una empresa, es decir, para hacer un camino de peregrinación en esta sociedad tan supersticiosa que tenía en su poder las reliquias de Santiago. Les venía muy bien, ¿no? Sobre todo porque estaba la invasión musulmana que ya veremos en la península ibérica, ¿no? Bien, aquí tenemos, imaginaos la gran empresa que hay, es decir, aquí tenemos el Camino de Santiago, todas las variedades de caminos que existen, que están aquí en este mapa, y el más famoso que es desde Francia, pasando por Roncesvalles, etcétera, llegando a Santiago, ¿no? Claro, ¿cómo no se va a extender? Bueno, a principios atrajeron un número de fieles bastante limitado, 170 fieles, etcétera. Al cabo de los siglos, en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo XII, había ya miles y miles de personas registradas en este camino. Eso quiere decir que muchas cosas europeas pasaron por el Camino de Santiago. Y obviamente están pasando por feudos, si os fijáis. De tal forma que ahí se cobra el portazgo, se cobran impuestos, se vende gastronomía, tienen que alojarse en algún sitio, de tal forma que esta zona se activó económicamente muchísimo. Casi igual que ahora mismo. Que si no os fiéis mucho, pero creo recordar que no sé si el 13 o el 20% del Producto Interior Bruto de Santiago es por el camino, básicamente, porque gracias a la ganancia del camino. Me suena que es bastante más, que es el 50, pero bueno, creo haber leído hace poco que era el 13, ¿vale? Bien, vamos a ver las características. Bueno, en conclusión, el románico se va a expandir, obviamente, gracias al Camino de Santiago en toda España. ¿Qué características tiene este arte románico? Características generales. Bien, lo primero es que tiene un carácter religioso. Es decir, la finalidad del arte románico es educar a la población. Los campesinos, cada uno tiene su función, ¿no? Los campesinos cultivaban, entonces necesitaban el clero educarles, necesitaba hacer su función, cuidar su alma. ¿Cómo lo hace? A través de dibujos, a través de arquitectura simbólica, que ya veremos qué es eso, ¿no? Bueno, para eso, ¿no? Para que la gente supiera qué hay que hacer y qué no hay que hacer para que Dios esté contento. Entonces, es un arte que está única y exclusivamente ligado a educar en la religión. El contenido, por tanto, de este arte es simbólico. Es decir, está dirigido todo a transmitir un conocimiento. La forma del edificio es de cruz latina. Te está diciendo que Cristo tiene forma de cruz, es decir, murió en la cruz. ¿Vale? La decoración de también estos sitios, o sea, de las iglesias, buscaban también educar también al fiel. Otra característica es un arte internacional, en Francia se crea en Cluny, se expande por toda Europa, gracias al Camino de Santiago por España y otros caminos que hay por toda Europa y por otras razones de monasterios que lo asumen, etcétera. Pero cada uno va a tener un matiz regional, es decir, en España meten el arte mudéjar también, que ya veremos qué es eso, pero tranquilidad. Quedaos con que se expande por todas partes, pero cada región mete algún cambio, ¿no? Pero la estructura siempre es la misma. Y la arquitectura, que es la disciplina más importante de la que vamos a abordar hoy, de forma muy resumida, no os preocupéis, eh, es la más importante. Es decir, es la base de todo. Y la pintura y la escultura va a estar al servicio de la arquitectura. La escultura y la pintura sirve para aclarar y para educar a las personas dentro de esos edificios. No voy a hacer cuadros, no voy a hacer nada de eso, no. Voy a hacer frescos, voy a hacer capiteles, voy a hacer esculturas que estén dentro de la iglesia solo para educar dentro de la iglesia, para que una persona entre y le impacte la iglesia, ¿no? Bien, bueno, le impacte. Básicamente salgo educado de allí. ¿Qué elementos constructivos vamos a tener en arquitectura? El estilo arquitectónico básicamente es sobrio, austero y didáctico. Es decir, es algo frío, es algo normal, por así decirlo, sin elementos decorativos, porque no quiero que te distraigas con nada. Aquí no hay horror vacui, nada por el estilo árabe, ¿no? Sino que aquí no quiero que te distraigas con nada. Quiero que te enteres del mensaje, y es que Dios está en el cielo, hay un infierno, etcétera. Y para que te enteres, no quiero que haya absolutamente nada que te pueda distraer. Por tanto, no voy a poner ninguna decoración extraña. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar piedra. Sillares irregulares, es decir, sillares significa los cuadraditos de piedra, ¿os acordáis, no? Ladrillos, por así decirlo, pero no es ladrillo, es piedra. Bien,
Esa piedra da solidez a los edificios, que se crean como muros muy fuertes, ¿no? Arco de medio punto. Si los romanos utilizan, yo también. Yo soy heredero romano. Soy cristiano romano. Entonces, tengo arcos de medio punto. La bóveda de cañón. ¿Os acordáis lo que era esto, no? Es decir, prolongo los arcos de medio punto y hago un túnel. Pongo muchos arcos de medio punto seguidos y se crea un túnel. Van a utilizar esto. Columnas y pilares, obviamente, para sostener los edificios. Columna, básicamente, columna es como los griegos, os imagináis una columna normal y corriente, lo que pasa es que no va a tener casi estrías, nada por el estilo, que no distraiga nada, algo recto, normal, pero los pilares van a ser columnas pero rectangulares, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la columna es circular, el pilar es rectangular, y está únicamente enfocado a que el edificio no se caiga. Es que no hay otra función en las columnas y los pilares, no es decorar, no. Los muros gruesos, va a haber muros muy potentes y van a tener contrafuertes. ¿Qué significa contrafuerte? Si yo hago un muro muy grueso y lo hago muy alto, se me va a caer. Necesito un pilar pequeñito que me sostenga el muro. Lo vamos a ver ahora. A ver, aquí tenemos una iglesia románica, ¿vale? Esta iglesia románica tiene una forma determinada, pero veis, los muros son grandes y aquí tenemos el contrafuerte. Este contrafuerte me ayuda a que este muro no se caiga. Los sillares, ¿habéis visto los cuadraditos? Esos son los sillares y básicamente esto es lo que tenéis que saber por ahora, ¿no? ¿Veis? Aquí veis los contrafuertes bien. Este muro es de piedra y para que no se caiga pongo estos elementos. ¿Quedan feos? Por supuesto. Es que el objetivo no es que sea bonito. El objetivo es que no se caiga el edificio, que está educando a la gente. Por cierto, por si me lo preguntáis, igual que este coche no es de la Edad Media, el tejado tampoco, ¿vale? Bien. Las iglesias románicas, la estructura que tienen. Vale, la estructura es simbólica. Os he dibujado aquí un poco fea una cruz, porque no sabía hacerlo de otra forma, pero aquí tenemos, esta es la estructura de la iglesia, ¿no? Tenemos una planta, ¿vale? Una cabecera, que va a ser la parte más importante, una cubierta, que es lo que recubre esta cruz, unos muros para levantar la cubierta y una fachada, que es la parte de delante. Os comento, los fieles entran por aquí, ¿no? Esto es una cruz donde murió Cristo. En la cabecera es donde, ¿qué está? La cabeza de Cristo. Es la parte más importante. Aquí es donde se da la misa, en la cabeza. Eh, Aquí, bueno, esto se va a llamar el transepto. Aquí es donde se colocan los brazos de Cristo y demás. Es todo simbólico. En la cabeza de Cristo es donde se piensa, donde se va al cielo, donde tal. Y aquí es donde están los fieles recibiendo la oración, ¿no? En el cuerpo de Cristo. Bien, aquí tenemos una bóveda de cañón con los pilares, los veis que no son, bueno, estos son circulares, ¿vale? Y las columnas, etcétera. Vale, esta es la parte de la planta. Aquí tenemos la planta de cruz latina, se llama, ¿vale? Esta planta de cruz latina, aquí estaría la cabeza de Cristo, aquí los brazos y aquí el cuerpo, ¿no? Esta planta de cruz latina tiene una nave central y dos naves laterales, es decir, hay unas columnas que separan las naves. La parte que corta de la cruz se llama transepto y también tiene una nave central y otra más pequeña. Y luego la parte de la cabeza se le va a llamar, bueno, la cabecera. En la cabecera, en este caso, en el caso de Santiago, es donde se encontraban los huesos de Santiago. De tal forma que, si podéis imaginar, el cura está aquí dando la misa, están todos los fieles aquí y los turistas entrando para ver los huesos, interrumpen la misa. ¿Qué van a hacer? La girola. La girola es un pasillo por detrás para no interrumpir la misa y que la gente pueda pasar. Voy a hacer el recorrido otra vez. Yo entro por aquí, está todo el mundo aquí viendo la misa. Ay, perdón. Y voy por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Y veis, este pasillo de aquí es por aquí está enterrado el santo. Y yo puedo visitarlo, no pasa nada. Vale. ¿Qué van a hacer aquí pequeñitos? Los absidiolos. Los absidiolos son como pequeños, bueno, pequeños semicírculos que van a poner diferentes esculturas de santos para educar. ¿Vale? Básicamente esto es la arquitectura, no hay más. Queda una cosa, en vuestros pueblos habréis visto seguro esta construcción. Esto es una iglesia románica, pero me vais a decir, sí, románico también es esto. Si aquí se ve perfectamente. ¿Veis aquí? Esto es el ábside, ¿vale? Esto es un absidiolo. ¿Ves? Mira, esto también es un ábside y aquí hay un absidiolo pequeñito. Los veis desde fuera como son, ¿no? Vale, un momento. Vale, diréis, ¿qué es esto de aquí? ¿Un campanario? Se va a llamar espadaña. Si os fijáis es como una espada, es como si fuera el mango de la espada. En clase os hago el movimiento, es como si hacemos de arriba abajo con una espada, ¿vale? Bien, con esto hemos acabado la clase de hoy y la próxima vez va a tocar escultura y pintura. Tranquilos, porque escultura y pintura es muchísimo más corta.